Buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a iniciar el tema de esta tarde en continuidad del estudio de la mente que estamos realizando guiados es obvio, por la enseñanza que el venerable Maestro Samael nos ha entregado. El tema de ahora es las tres mentes. El tema anterior fue las siete mentes que veíamos, dijéramos el aspecto más cósmico, el aspecto dentro de nuestro sistema solar y obviamente la manifestación de la mente en nuestros siete centros magnéticos, en nuestros chakras, en nuestra columna vertebral o la médula espinal. El tema de las tres mentes tiene una connotación tanto más íntima dentro de lo que es la anatomía psíquica de la especie humana en la Tierra, porque ya contempla la existencia de una segunda naturaleza de tipo inferior que se manifiesta o que le da forma al mundo de la ilusión, la otra que le da forma a los dogmas y creencias, y por último, en el fondo mismo de la mente, tenemos entonces aquella que es la que conserva la luz de la conciencia superlativa del ser. Vamos a tratar de ir comprendiendo para que el próximo tema sea todavía más accesible. Nos dice el venerable maestro que el objetivo de la mente es recibir información. Información que venga de arriba, de la región del espíritu puro, a través de los centros superiores del ser. Ese es el objetivo. La mente es de naturaleza femenina y está hecha para recibir, asimilar y comprender. El estado natural de la mente es receptivo, quieto, silencioso, como un océano profundo y tranquilo. Ahí está el problema de nosotros, de la especie humana en la Tierra, que nosotros no tenemos la mente en estado natural, que ha sido definitivamente alterada. ¿Y cuándo fue alterada? Volvemos al fenómeno al evento cósmico antropológico de la caída del Edén. ¿Cómo queda la mente de la humanidad en la Tierra después de la caída del Edén? De hecho que mientras la humanidad edénica, la Lemuria, mantenía entonces su conciencia superlativa del ser activa y el contacto con la divinidad, la caída del Edén implica todo lo inverso, es decir, queda invertido todo ese proceso y en vez de la expresión de la conciencia, tenemos entonces la expresión de una naturaleza desconocida en esos tiempos, conocida para la humanidad. Y esa es la gran, dijéramos, la importancia que tiene antropológicamente, es el hecho de la caída del Edén, la salida del Edén. Y si al salir del Edén cayó la humanidad de su estado paradisíaco en las tinieblas de la inconsciencia, no solo cabeza abajo viendo las cosas al revés, lleno definitivamente de tiniebla. La mente entonces como una receptáculo o lleno de tinieblas. El funcionalismo natural de la mente quedó invertido, ya no recibía la verdad, ya no percibía la verdad, sí que surgen, como decía en Pisti Sofía decía, le surgen los malos pensamientos. Cuando se observa Pisti Sofía aquí abajo, se da cuenta que hay malos pensamientos, que hay una naturaleza inferior que piensa. Y entonces ahí le da forma, le da cuenta de la condición después de la caída del Edén, psíquicamente hablando, totalmente diferente a la que se tenía en el Edén. Entonces, caemos a un mundo físico, a un mundo sensorial, a un mundo de los sentidos, a un mundo que los indostanes le llamaron maya o ilusión. Entonces no podemos nosotros desconocer o por lo menos pasar desapercibido ese fenómeno de la salida del Edén, en donde definitivamente se instala a la humanidad en la psiquis humana. Estamos hablando, si altera el aparato psíquico humano,
para dar paz a una naturaleza de tipo ilusoria. Le instalan los elementos subjetivos de las percepciones. Y de ahí entonces el mundo de la ilusión, de la fantasía, de los sueños. Nos dice el venerable que los habitantes de la tierra son anormales, decía él. Tienen una psique subjetiva, incoherente, imprecisa. El yo psicológico proyecta sus sueños y fantasías en el mundo exterior. Esta condición psíquica crea la ilusión colectiva de la vida. Tomamos la forma o proyecciones mentales como la realidad, porque estamos cabeza abajo y estamos viendo las cosas al revés. Y esa es la condición en que vivimos en este planeta Tierra. Sin duda alguna que lo que estamos diciendo puede ser objetado, no aceptado por mucha gente, y eso es natural, y por supuesto que no estamos aquí para debatir con nadie sobre eso. Pero son los efectos, dijéramos, en cuanto a esa caída, la humanidad, nuestra psicología, nuestras mentes quedan definitivamente alteradas o adulteradas, que ya no está en contacto con la verdad, con la gran realidad, sino que percibe subjetivamente. ¿Por qué? ¿Qué es el ego? Elementos subjetivos de las percepciones. Definitivamente esta es enseñanza del maestro. Entonces con esto, dice el venerable, hablando ya de nosotros los terrícolas, dentro de nosotros hay tres mentes. Se define entonces el aparato psíquico con tres, dijéramos, categorías o tres, dijéramos, espacios psíquicos. Dice, una es la mente sensual, la mente que se nutre con las percepciones sensoriales externas. Luego viene la mente intermedia, en la cual están las creencias, las religiones, de las escuelas, las sectas, etc. Que es diferente a la sensual. Y no quiere decir que el que cree, el que vive y tiene creencias, no vive en la mente sensorial. Claro que sí. Pero tiene esos elementos. Entonces, en el fondo, está la mente interior, dice el venerable. Desgraciadamente está cerrada. Solo con la mente interior podemos de verdad ver los misterios de la vida y de la muerte, conocer la verdad, conocer al ser, conocer entonces el verdadero origen de nuestra propia existencia. Si ustedes entonces observan, entonces vamos a ver que el grueso de la mente, que es la parte que se nutre de la información de los sentidos, es la que proyecta todos los procesos ilusorios en el mundo físico, en el mundo tridimensional. El que califica o le pone nombre a todas las cosas que existen. Más adentro, poquito más adentro, algo que no se ve, pero que sí existe, son las creencias y los dogmas. Y estas dos, dijéramos, regiones mentales en nosotros mismos, que son, dijéramos, la guarida de determinado tipo de yo o del yo psicológico, está en el fondo, oculta o eclipsada, podemos decir, en el fondo, está como un cofre que guarda lo más valioso, la información más valiosa que hay dentro de nosotros. Es de la mente interior. Nosotros entonces debemos comprender y debemos trabajar sobre la base de que tenemos una psicología individual y cada uno de nosotros tiene su propia psicología. Entonces, esto es cuestión de que cada uno de nosotros pueda percibir, pueda observar, trabajar sobre su propia psicología interior y detectar esas fuerzas de las cuales estamos hablando. Dije, cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a observarse a sí mismo. Porque la psicología y los aspectos psicológicos no se ven,
No se ven. Ustedes me ven a mí un pensamiento, no me lo pueden ver. No se ven, no son objetos sensoriales, pero tienen una realidad espantosa, que son reales, existen. Y no solo existen, condicionan nuestra propia vida. Y por eso es bien importante que lo estudiemos en este tema de las tres mentes. Y tomando en cuenta el Evangelio del Señor que nos va a orientar en este sentido. La primera y la más gruesa parte, dijéramos analógicamente, de lo que es lo estamos presentando en el cerebro para efectos didácticos. Corresponde a la mente sensorial, que es donde se llevan a cabo todos los procesos de la vida en el mundo tridimensional de Euclides, en este mundo en el cual nosotros vivimos, en donde tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico nuestro es una impresión, es una forma mental, ¿verdad?, que es percibida por nuestros cinco sentidos. En la mente sensual están los datos sensoriales, procesos materialistas de la vida común, los yoes más pesados, de hecho, los que se encargan de vivir las cosas más comunes de la vida. Y fíjense bien, de proyectar cada uno a través de esa mente, de proyectar las escenas y las circunstancias de la vida que nos toca vivir a través de, o sea, que vienen preinstaladas por la ley de recurrencia. Más adentro, para efectos didácticos, lo represento ahí, está la mente intermedia, como le llama el maestro Samael, y eso ya no es algo material, ya no es algo tan así, sino que ya existe cierto matiz religioso y está ligado a la religiosidad. Entonces, en las creencias religiosas, los dogmas, características como la hipocresía, la mala voluntad, etcétera, se corresponden a esa parte, dijéramos, de la mente que alberga un tipo de defectos psicológicos que están ligados a procesos religiosos, ¿ve?, que están ligados, dijéramos, a condicionamientos místicos, ¿ve?, a vida monacal, a vida dentro de los templos, etcétera, etcétera, pero que son igualmente yoes y aún más peligrosos que cualquier otro para aquel aspirante a la iniciación. En el fondo mismo de la mente, en el fondo, en un rincón de la mente, está la mente interior, dijéramos, que funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Ahí está la razón objetiva del ser. Elementos comprobables como la libertad, la dicha, paz interior, solo es posible llegando y abriendo esa mente. La verdad, conociendo la verdad, la felicidad sin límites, o sea, la presencia del ser solo es posible entrando hasta esos niveles de la mente. Entonces ya pueden intuir ustedes cuál es en realidad la enorme dificultad que tenemos nosotros, los seres humanos, sin distinción de ningún tipo, para poder, dijéramos, establecernos o experimentar eso que el Señor decía, experimentar la verdad y la verdad os hará libre fácilmente, decía. Estamos en una condición, estoy proyectándoles esto para efectos de que se despierte, dijéramos, la idea y la imaginación en el sentido. La parte esta gruesa que se está moviendo, la mente sensual, donde están los yoes que intervienen en el día a día de nuestra existencia. Más adentro, un poquito menos material, pero no deja de ser, dijéramos, siempre el yo psicológico refinado, educado con cosas espirituales. Eso es lo que hace la diferencia, lo más peligroso, donde reina, por ejemplo, el orgullo místico, la autosuficiencia, donde alberga ahí demonios terribles,
estos que se creen definitivamente que ya son el Cristo, que son o mejores que el Cristo. Pero están en la mente intermedia. En el fondo, como hemos dicho siempre, está la conciencia superlativa del ser. Y de ahí viene el proceso complicado, complejo, dijéramos, como para poder experimentar la verdad, como para llegar a establecernos, dijéramos, en una práctica, vencer, lograr el silencio de todos estos miles o decenas de miles de defectos de la mente sensorial, silenciar los miles o decenas de miles de la mente intermedia para entonces abrirnos pasos hacia la verdad. Y más allá de la mente sensual y de la mente intermedia está la conciencia superlativa del ser, cuyo vehículo de manifestación es la mente interior. Estamos hablando de las tres mentes. La de los sentidos, que es con la que le damos forma a nosotros a la vida común, al diario vivir, que es con la que existimos en el mundo, desde que nacemos en esta tierra, hasta que desaparecemos de aquí, volvemos a venir y etcétera, etcétera. Con esa percibimos el mundo, existimos en el mundo. Se nos da un cuerpo físico para que desarrollemos un programa. El programa es muy íntimo y muy particular, la película de la vida. El nombre que le ponen a ese cuerpo es relativo, pues. Depende entonces de los procesos kármicos y del linaje pues, genético de nuestros padres, padre, madre, y ahí entonces así le ponen el nombre y así lo registran. Ya, fíjense, en el mundo de la ilusión, en el mundo de los sentidos, está organizado por un montón de instituciones que llevan controles de las especies, de todas las especies que van naciendo, para efectos de que después paguen impuestos, bueno, etcétera, etcétera. Y nos ponen un nombre y ahora definitivamente vamos por un solo número. No, pues uno ya tiene su propio número. Entonces esto se está relacionado con aquello que les dijo en el Evangelio de Mateo, en todos los evangelios que les dijo. El día de cuando iba a alimentar los 5,000 en el desierto, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a buscar levadura porque no habían traído levadura. Y entonces los apóstoles hablaban de que había que ir a buscar levadura y él les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ahí les estaba advirtiendo que guardaos de la levadura de estos seres, de estos personajes, de la mente sensorial, que es la levadura, de hecho, de los saduceos y la levadura de los fariseos, que definitivamente son los saduceos. Saduc era un eminente dirigente, dijéramos, científico de aquel tiempo que todo lo veía desde el punto de vista material. Era intelectual, muy intelectual. Y entonces todos los seguidores entonces les llamaban saduceos porque venían siguiendo a Saduc y eran como de ese partido político de esa ala, muy materialista. Y los fariseos eran ya los que andaban con las grandes ropajes, ¿no? Ya identificados con las jerarquías de la iglesia y eran disque espiritualistas y se creían superiores y los representantes de Dios en la tierra. Entonces él ya estaba hablando, cuidado de la levadura de los saduceos y de los fariseos. El fariseo interior es peligrosos defectos, como la soberbia, el automérito, el orgullo místico, la vanidad mística. Eso es lo que él estaba explicando. ¿Cómo entonces vamos a nosotros a vencer ese movimiento ilusorio terriblemente poderoso en nuestra psiquis? Que forma, dijéramos, las dos grandes etapas o costras psíquicas o departamentos de la mente que habitan millones de seres psíquicos, que son el yo psicológico con toda su jerarquía.
Entonces, para poder establecer contacto con la conciencia superlativa de nuestro propio ser, se necesita definitivamente trabajo, un trabajo de... Cuando estamos en la práctica y estamos procurando llegar al silencio y a la quietud de la mente, y si dentro de ese proceso un aspirante llega a relajar tanto su cuerpo y su mente, va entonces abriéndose paso hacia la mente interior, ¿Qué lo hace posible? El silencio y la quietud de la mente sensual y de la mente intermedia. Hace entonces que se abra el camino hacia la región más profunda de la mente, en donde está guardada entonces los datos de la conciencia superlativa del ser. De observar, conocer, comprender el movimiento ilusorio, esa es la razón de la meditación. La esencia despierta posee en sí mismo bellísimas facultades. Lo que necesitamos es abrir la mente interior y desarrollar la esencia meditando, trabajando sobre sí mismo. Ahora bien, póngale atención a esto. Esta condición de la mente humana, de la mente de los terrícolas, de nosotros, como habitantes de la tierra, ha sido expresada en muchísimas formas, en muchísimas leyendas antiguas. La leyenda hindú de la diosa Maya con Brahma, el creador. Pero me voy a referir a una aún más conocida tal vez, que es la leyenda de los dioses del Olimpo, brevemente porque no tenemos como espacio para eso. Pero vean ustedes por qué. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está entonces toda la inteligencia divina? ¿Dónde está en nuestra mente? En el fondo mismo de la mente, pero oculta, como que la enterraran en el fondo de la tierra. ¿Y por qué? Bueno, brevemente, dice la leyenda que los dioses se reunieron para esconder la sabiduría del Olimpo, pues el ser humano se iba a degenerar y no era recomendable que la tuviera en sus manos, pues solo se destruiría más rápido y lograría realizar daños muy grandes. Pues por más que le escondieron, las armas que ahora existen son para eliminar humanidad muchísimo más rápido. Y dice, entre la discusión se para el dios del aire, se para el dios de la tierra y dice, no, pero sí, se para el dios de las aguas y dice, no, pero van a hacer máquinas y ahí andan los submarinos atómicos en el fondo de los mares, ahí andan, pues no se podría. Entonces escondamos la sabiduría, entonces se paró el último y dijo, escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano. Ahí no la buscará. Solo el que tenga puro y noble corazón se le ocurriría buscarla en ese lugar. ¿Dónde está la sabiduría? En el fondo mismo, en las cavernas tenebrosas de la mente humana. Está oculta. La escondieron en sí mismos, en nosotros mismos se escondió. Desde el punto de vista obvio de la reunión de los dioses del Olimpo, que es una leyenda muy bonita, pero no tenemos tiempo como para ponernos a describirla toda en esta clase. Y entonces dice que todos los dioses estuvieron de acuerdo y desde entonces la sabiduría está ahí dentro de cada uno de nosotros. Dice, eso es la mente interior. La mente interior conserva toda la sabiduría y toda la información que se necesita para la autorrealización íntima del ser y para salir de esta condición ilusoria, de esta condición de hipnosis colectiva. Por eso también más adelante y en esos tiempos escribieron esto. Te advierto quien quiera que fueras, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias?
en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ahora queda más claro el por qué escribieron eso. Porque ya los dioses habían decidido esconder la sabiduría, la luz del ser, todos esos datos en nosotros mismos. Y la taparon entonces con las oscuras y tenebrosas capas de la mente sensorial y de la mente intermedia. Y estamos hablando de las tres mentes. ¿Cómo abrir entonces? ¿Cómo llegar a esa fuente de luz? ¿Cómo llegar? ¿Cómo accesar a esa fuente de sabiduría divinal y eterna? Con el silencio y la quietud de la mente. ¿De qué mente? De la mente sensorial y de la mente intermedia, para que se abra todo y aparezca la luz del ser. Dice el venerable maestro que cuando uno aprende a pensar psicológicamente, es decir, abre la mente interior, este pensar psicológicamente está relacionado con el silencio profundo de la mente. Silencio. Y entonces conoce de verdad, por experiencia directa, vivida, la verdad, lo real, los misterios de la vida y de la muerte. Conoce a su ser, conoce a su Padre, conoce a los dioses. Por eso, miren, yo me meto en problemas cuando hablo de esto. Hay gente que dice, yo conocí al maestro Samael, yo conocí al no sé quién. Para conocer a un maestro es necesario conocer a sí mismo, tener conciencia despierta. Pudieron conocer al Bodhisattva, al cuerpo físico, y pudieron experimentar y platicar con personas. Pero conocer a un maestro es requisito, prerequisito, que se conozca uno a sí mismo. Porque ellos están allá adentro, en la mente interior. Ese es el asunto. Estamos hablando de tres calidades, de tres etapas o tres departamentos psíquicos. Dos que corresponden a la existencia de determinadas condiciones o cualidades o características del yo psicológico, calidades del yo psicológico. Y un tercero que está oculto en el fondo mismo, como dije en el vitriolo de que hablan de los alquimistas, que en el fondo, en los tesoros en el fondo de la tierra, se va a encontrar entonces la piedra cúbica, que va a encontrar entonces el tesoro. Está en la mente interior. Nos habla el maestro Samael. Y luego comienza y habla un poco sobre lo que es. La gente está atrapada por la mente sensual, por la mente de los cinco sentidos, por la mente materialista y grosera. Obviamente la mente materialista no acepta nada espiritual. La mente materialista y grosera es mente exclusivamente sensual. Y aquí entonces vemos allá algunas anécdotas de gente que enséñame a Dios, pues enséñame, Dios dónde está. Y quiere entonces que se lo muestre a la mente sensual, que no está diseñada para eso, sino para percibir formas ilusorias del mundo, para proyectar sueños, fantasías, para proyectar la ilusión del mundo, la vida, de lo temporal. No está diseñada para percibir nada espiritual. Por eso Jesús, el Cristo, dijo, cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos, dice el maestro. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? Es la doctrina de los materialistas, la doctrina de la mente sensual, la doctrina de los cinco sentidos, doctrina que niega lo divinal, doctrina que blasfema contra el eterno, doctrina que solamente cree en lo que puede ver con sus cinco sentidos, en lo que puede tocar, en lo que puede palpar. Esa es la mente sensorial. Una vez me tocó hacerle un trabajito a una persona que tenía mucho dinero y me dijo, mire, me dijo, Dios así como la gente cree no existe. Dios es el dinero. Dios es el dinero, me dijo.
Y quien tiene dinero tiene el poder y hace lo que quiere. En lo que estábamos haciéndole, la mansión que él estaba construyendo se murió. Entonces, no sé qué le falló en sus cálculos y en sus cosas, pero definitivamente no estaba bien. Era algo sensorial y embriagado con la sensación de poder que da el tener esa fantasía, ¿verdad?, que crea el yo y que es propio de la naturaleza de este mundo, que es el famoso dinero. Es expresión de la sensualidad. Por ejemplo, por eso dice el maestro Samael, en la mente sensual están los infiernos atómicos del animal intelectual. Ahí donde lloramos, sufrimos, ahí donde cometemos errores, donde decimos que amamos, ahí donde se da todas las cosas y los vicios habidos y por haber, con la mente sensual. Dramas, comedias y tragedias de la vida común son manifestaciones de los diferentes yoes. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando poseen el cuerpo y la personalidad. Se expresan a través de eso. Y esa es la función, una de las funciones de la mente sensorial. Luego entonces servir de hecho de proyector que está al servicio de los diferentes yoes dentro de la psiquis individual de cada uno de nosotros. Proyecta entonces las escenas que vienen pregrabadas de ¿qué? ¿Qué escena? De mi vida, de su vida. Todo lo que puedan estar viviendo en este instante, o lo que puedan seguir viviendo, lo que están viviendo o ya vivieron, son escenas que se vienen proyectando en el espacio y en el tiempo. Tiene su tiempo y tiene su espacio para manifestar. Tiene su escenario donde cada los yoes aparecen y se manifiestan. Y tiene sus tiempos. Dice, allá cuando yo tenía 30 años, allá cuando yo tenía 25. Y entonces, por eso cuando uno llega a la mayoría de edad, viene ahí desenrollando, se pone a revisar su película, ¿no? Y hay pasaditas de la película que le gusta recordarlas porque eran bonitas. Pero no es más, no es nada más. Pura ilusión y fantasía. De hecho, ahí tenemos el proyector. Y la mente sensorial sirve entonces de aparato o de el verdadero proyector, donde se pasan todas las imágenes y se viven en el escenario de la existencia. Así es nuestra vida. Esa es la vida de la humanidad terrícola. De la humanidad terrícola. Entonces, ¿qué? La mente, convertida en un proyector operado por el yo psicológico, procesa cada escena de la vida, cada imagen, cada circunstancia. La mente es el depósito de todas las formas mentales pasadas, presentes y futuras. Eso es todo. La mente sensorial. Científicamente, la parte de la mente sensorial está íntimamente relacionado con algo que se conoce como neocórtex en el cerebro. Y este neocórtex es la parte o corteza cerebral, de la corteza cerebral responsable de funciones, dicen, cognitivas superiores, dicen los científicos, entre comillas, como el razonamiento. Pónganle ustedes quién es el que razona. El que razona es el ego. Y la conciencia y el lenguaje. Y ellos le llaman conciencia a tener conciencia del mundo, del trabajo en que nosotros estamos, a vivir dentro del mundo de los sentidos, el mundo físico. A eso le llaman conciencia. Porque perder la conciencia es pues ya dejar de percibirlo. Entre otras funciones, el neocórtex tiene esta. Dice, en la conciencia, formación de la percepción y la conciencia del entorno. Por eso a eso le llaman conciencia a ellos. Tener, dijéramos, vivencia del entorno en que nosotros vivimos. Y el entorno más íntimo es el de la familia, el de los hijos, el de los hermanos, el del esposo, lo que es del hogar, y así se va extendiendo la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí va. Y esa es parte de una proyección que existe de la existencia humana.
Es la película íntima de nuestra propia existencia. Se desarrolla en esas dimensiones del tiempo y del espacio. La otra es que controla el control motor y procesamiento sensorial. Está ahí. Incluye las áreas que procesan la información sensorial y controlan los movimientos voluntarios. Es pues entre el neocórtex que está ligado a la existencia de la mente sensual. ¿Me entienden? Entonces, ahí está científicamente. ¿Qué pasa entonces con, por ejemplo, con una persona que cae en coma? Y entonces esta persona que cae en coma, científicamente se desactivan las funciones del neocórtex. Porque esta persona no percibe el mundo, no tiene conciencia del mundo. Pierde el lenguaje, que también es otra de las cosas bien importantes, porque no habla el lenguaje, no tiene conciencia de todo alrededor, pero está vivo, está conectado a la vida interna y a la vida universal. Hay entonces movimientos vitales. Simple y sencillamente está desconectado en las funciones del neocórtex. ¿Ya? Está viviendo posiblemente en otras regiones de la mente o de la conciencia verdadera. Entonces este espacio del cerebro, el más grande, el que ocupa el mayor espacio del cerebro, el neocórtex, está ligado estrechamente a la mente sensorial, a la percepción de la información de los sentidos físicos. Así pues, la mente se convierte en un verdadero proyector psíquico, la mente sensual. Un proyector definitivamente que entonces proyecta hacia el exterior, hacia el lado, lo más desconocido de sí mismo, formas mentales, fantasías de los diferentes yoes, sueños de la vida común, dolor, sufrimiento, y todo eso es lo que se proyecta. Y yo observo mi vida en sí y veo entonces las diferentes etapas que me ha tocado vivir y de dónde me han corrido y de dónde me han aceptado. Pues sí, está grabado. Eso está grabado y es parte de mi película. ¿Cuál es la diferencia que debe existir? Es la manera en cómo se reacciona ante tales cosas. Pero no lo voy a evitar porque ya nosotros somos criaturas pregrabadas desde antes de nacer. Y venimos a desarrollar los procesos. Dije, para que el rollo de la película se desenvuelva. ¿Dónde van los personajes que intervienen? Son los diferentes yoes. Proyectamos la vida recurrente preinstalada en el aparato psíquico, escenas y circunstancias de la existencia temporal e ilusoria. La vida es una película cuyos actores son el mismo, el sí mismo, el mí mismo, el yo psicológico. Y entonces el mayor proyector que tenemos está en la mente sensorial. De ahí, entonces, de esa manifestación lunar, donde alberga la mayor cantidad de yoes más groseros, más terribles. Dice el maestro que así como la luna tiene un lado oscuro, oculto, que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener. Es una de las funciones más terribles de la mente sensorial. Ahora, ¿qué podemos hablar de la mente intermedia? Porque la mente intermedia es otra condición y otra calidad y otro tipo de yoes, diferentes en alguna forma a los yoes de la mente sensual. Dice, ¿cuál es la mente intermedia? Dice el venerable. Es, repito, la de los fariseos. Son esas doctrinas de la gente que no niegan, que creen,
pero que tan solo se preocupan por creer, que no trabajan sobre sí mismos. Son las gentes que asisten a sus cultos, a sus sectas, a sus escuelas de tipo espiritual, pero que desgraciadamente no trabajan sobre sí mismos, que no intentan autodescubrirse, que no tienen inquietudes íntimas, que se contentan con creer y nada más que con creer. Y ahí la doctrina de los fariseos pertenece a la mente intermedia. Nosotros en nuestro interior llevamos el fariseo interno. Aquel que cree que somos la mejor persona del mundo y que no hay nada sobre la faz de la tierra que se compare con nosotros. Y más el linaje de mi familia, ¿no? Dios guarde, tocar entonces, tocar a la familia, ¿no? Pues sí, es lo más perfecto que existe. Ese es el fariseo interno. ¿Cómo va a trabajar sobre sí mismo aquel que dice, yo me ofende si habla de mi sobrinita o mi sobrino? No, Dios guarde, ¿cómo es posible? Arma la guerra. ¿Cómo va a trabajar sobre sí mismo alguien así? Un narcisista enamorado de sí mismo y que considera que después de sí y de su familia, pues, todos son cualquier cosa. Ese es el fariseo interno. Y dice también, otros no aceptan lo esotérico o espiritual porque están atrapados en la doctrina de los fariseos. Se contentan con las creencias muertas, pero no trabajan sobre sí mismos, no intentan autodescubrirse, no quieren saber nada sobre su propia existencia. Y al final dice, dichosos, dice el venerable, dichosos los que se liberten de esas dos levaduras, la de los saduceos y la de los fariseos. Dichosos los que abran las puertas de la mente interior. Esos son los iluminados. Los budas. Esos son los que tienen su mente limpia. ¿En qué está basado el dogma y la creencia? Tomamos un libro sagrado y un libro con todo respeto, no estamos jugando, cualquier libro sagrado que le da forma a una sagrada religión. Pero entonces no podemos nosotros comprobar, experimentar todo lo que está escrito ahí. Entonces esa falta o incapacidad de percepción de la realidad que está escrita, entonces origina verdades convencionales. Confundimos los conceptos y opiniones con eso que es la verdad, originando las creencias, los dogmas, y le damos tal fuerza que no solo nosotros, sino los que nos siguen creen que así es. Por eso dice, la mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etc. Pero eso no es experimentar la verdad, no lo es. Solo va a experimentar la verdad si se sale de ese dualismo, de la mente sensorial y de la mente intermedia, que no permiten que se manifieste la verdad o la luz del ser en nosotros, en nosotros. ¿Ya? Vivimos en esas dos condiciones. No hay espacio para la luz del ser. Así como en 24 de diciembre no había espacio para el ser, para que el Cristo naciera, no había una habitación ni ningún aposento. Entonces tuvo que nacer en el pesebre afuera con los animales. Así pues vamos comprendiendo ya este funcionamiento. Ahora, la mente universal, dijo el Buda, un iluminado, alguien que ya había abierto la mente interior. La mente universal es como un gran océano con su superficie ondulada y alterada por las olas, pero en su profundidad permanece inamovible. Eso inamovible es la mente interior y todo lo demás definitivamente se está moviendo
con los diferentes yoes de la mente sensual y de la mente intermedia. Así es universalmente, pero como tal como es arriba es abajo, así es en nosotros mismos. Por eso cuando alguien va a intentar meditar, se va a enfrentar a esas legiones dentro de sí mismo, legiones de saduceos, legiones de fariseos, y entonces con la voluntad férrea de relajar totalmente su cuerpo y su mente, un día llegará a experimentar el contacto directo con la luz del ser. Desactivará en la práctica, desactivará todo el proceso de las actividades de la mente sensual y de la mente intermedia para entonces hacer contacto con la divinidad interior, penetrar hasta el fondo de la mente donde está oculta la sabiduría del ser, donde está oculta la conciencia. Y la conciencia despierta, dice el maestro, posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es abrir la mente interior y desarrollar la esencia, meditando y trabajando sobre sí mismo. Eso dice el maestro. Meditando y trabajando para poder penetrar hacia adentro, para poder. El silencio y la quietud de la mente pone entonces quietud en todo eso. Millares de gente hablando, millares de seres que habitan en la mente sensual y en la mente intermedia. Así porque la mente interior, dice el venerable, es el vehículo de la conciencia. Y conforme la conciencia va despertando, la mente interior va desarrollándose en sus procesos analíticos objetivos. Objetivos. Cuando la conciencia se emancipa, se hace luz en nuestro interior y las tinieblas desaparecen. Entonces es cuando quedamos iluminados. Entonces es cuando sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia y para qué existimos y por qué. Entonces ese contacto con las regiones superiores de la naturaleza, el cómo de forma consciente, natural y consciente, ¿no? Entonces se activa eso que conocemos, de que el maestro le llama la razón objetiva del ser. Dije, cuando la razón objetiva se ha desarrollado, esos datos pueden entonces ser plenamente comprendidos por la humana personalidad. Quienes no han desarrollado la razón objetiva en sí mismos, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la conciencia. Es urgente que ustedes entiendan que la razón objetiva tiene por fundamento los datos de la conciencia. Y así es como funciona la mente interior. El depósito de todo eso funciona la mente interior. Para la razón subjetiva, el intelecto es un instrumento muy eficiente para la investigación. En el mundo de la ilusión y el mundo sensorial se necesita. Con el neocórtex definitivamente hay razonamientos, hay entonces estudios, hay análisis con el neocórtex. Pero dice, no lo es para las cosas del espíritu, para el conocimiento esotérico, no lo es. Dice el venerable, para experimentar las realidades cósmicas es necesario desembotellar la esencia a través de la meditación, sacar la conciencia de esa jaula de los conceptos intelectivos y razonativos. Es pues un proceso en el cual hemos estado insistiendo muchísimo tiempo y obviamente el maestro insistió para podernos dejar plasmado entonces cómo en el marco de la práctica, de la meditación, poder, dijéramos, penetrar hasta las regiones del espíritu, ¿sí? Penetrar hasta las regiones superiores. Y dice, hay que trabajar sobre sí mismo para poder crear una mente unitotal, íntegra, receptiva. Una personalidad pasiva es una personalidad receptiva
que reciba los mensajes que vienen de las partes más elevadas del ser. Tales mensajes pasan a través de los centros superiores del ser antes de entrar a la mente, a nuestra mente humana. Por eso dice, es que la meditación Zen, por ejemplo, y Chan resultan tan formidables porque permiten a la esencia el desembotellamiento. ¿Con qué? Con la relajación del cuerpo, de la mente. ¿Va? Entonces llegan al estado de iluminación, de lo que se conoce como el Satori. Trascienden la parte física, la etérica, la astral, hasta llegar entonces a las regiones del espíritu. Este trabajo sobre sí mismo es un estudio profundo de lo que sería, de lo que en nuestro interior existe, el microcosmos, el microuniverso dentro de nosotros mismos. Entonces, penetrar desde este cuerpo físico, desde este cuerpo planetario que es ilusorio, que es forma mental, activar dentro de nosotros mismos aquellas facultades de percepción de las verdades cósmicas que son características propias de la mente interior o de la conciencia. Así pues, es como se puede experimentar, de hecho, y ascender y llegar hasta la gran luz del ser, hasta la gran realidad. Y por eso los sabios antiguos decían, me enfrento a la ilusión para ver la verdad. Hay que dijéramos, trabajar intensamente para comprender las bases del mundo como ilusión y llegar de hecho a vencer la ilusión para penetrar en la región de la verdad. Arranco los velos de mis ojos y despierto a la nueva realidad, que es la realidad de la conciencia. Y así es como entonces puede este proceso de abrir la mente interior, conecta directamente hacia la fuente de luz y sabiduría del universo interno. En la calma de la mente surgen pues, las ideas trascendentales y liberadoras de los grandes profetas, ideas definitivamente que le dan origen a los libros sagrados, toda esa información. Y nos dice el venerable, es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real. Es necesario entrenarnos en la meditación. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real. Vivenciar eso real. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a liberar la mente? A través de la relajación profunda del cuerpo y de la mente. Así pues llegamos a un estado de tal estado de conciencia que se puede escuchar con el oído trascendental del ser, escuchar la voz del silencio, del hablante silencioso que es el ser, que no habla así como nosotros hablamos así. Y de la dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo y solo los despiertos pueden comprenderlo. Esto lo dice el venerable en La Gran Rebelión, libro maravilloso que nos dejó. Así que lo real es lo que está más allá de la mente, todo lo que alberga la mente no tiene una verdadera realidad. Un día surgió y un día va a desaparecer. Es temporal, y por lo tanto, de hecho, no es, en el fondo, no es una realidad. La quietud y el silencio de la mente tiene un solo objetivo: liberar a la esencia de la mente para que fusionada con la mónada o íntimo pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad. Es urgente restablecer el equilibrio entre la mente y el corazón. Afortunadamente existe una técnica para restablecer el equilibrio perdido. Esa técnica es la meditación interna. Y él hizo énfasis, mucho énfasis en él. Mucho énfasis. Y termino con esto que dice el venerable. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente,
abre la mente interior. Y entonces puede llegar a conocer por experiencia directa los misterios de la vida y la muerte. No porque otros lo digan o porque lo dejen de decir, sino por sí mismos, por experiencia directa. En psicología trascendental decimos que la gente no admiten nada de tipo espiritual porque están atrapados por la doctrina de los 5 sentidos, por la doctrina de los saduceos y de los fariseos. La mente sensual, la mente intermedia. Eso es obstáculo, eso le da forma al sueño de nuestra conciencia, a la hipnosis colectiva de la humanidad, que no conoce la verdad. Y por eso han hecho de la tierra un verdadero infierno. Hay un chip de autodestrucción inevitable que pronto estarán mostrando sus garras sobre esta humanidad. Vamos a llegar hasta aquí. El siguiente tema es una relación directa con todos estos aspectos de la sensualidad de la vida en este mundo. ¿Hay alguna pregunta? Con gusto vamos a tratar de contestar.